días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Yo espero que estén muy bien. Estamos en viernes. Hoy es viernes 18 de julio del 2025. Estamos empezando el fin de semana. Yo espero que sea un excelente fin de semana para ti, para los tuyos, para todos. Para mí también. Y que pues estemos en comunicación en esta hora que estaremos platicando contigo aquí en este live streaming. Esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Y al rato podrás ver el programa completo también en YouTube, en mi canal de Gilberto Marín, para que compartas, te suscribas y hagas like y nos sigas. Todo lo que se requiere para que crezcamos y crezcamos y crezcamos, y que hoy nos permite estar conectados. Qué bueno que estamos conectados gracias a la tecnología, gracias a Facebook, gracias a Dios, gracias a ti y a todo lo que hace posible que este programa llegue hasta los confines de la tierra. Bien, pues fíjate que hoy te voy a platicar de algo intuitivo. Bueno, intuitivo porque te voy a platicar qué sabemos de la intuición. ¿Qué es lo que sabemos de la intuición? ¿Qué es lo que sabemos de esa intuición experta que no requiere razonamientos, que no requiere de análisis, que no requiere de mucho buscarle, pues, sino, pues vamos a ver las diferencias entre pensar rápido y pensar con calma, detenidamente, razonando, viendo, comparando y sintiendo que estamos haciendo lo correcto, tanto si nos dejamos llevar, lo cual es bueno, por la intuición, o nos detenemos a pensar con detenimiento, con cierto tiempo. A veces nos damos demasiado tiempo, sobre todo cuando decimos, ok, pues déjame consultarlo con la almohada. Yo a veces, cuando muy pequeño, me imaginaba cuando yo escuchaba a alguien decir eso, pues déjame consultarlo con la almohada. Yo me imaginaba una almohadota con cara de ser humano con el que se platica, pero en fin, es una metáfora para decir que mientras descansamos, mientras nos damos el tiempo, mientras soñamos, posiblemente encontremos una solución, como sucede con los sueños lúcidos. ¿Sabes? Alguna vez te platiqué aquí en el programa sobre la característica primordial de los sueños lúcidos, que, bueno, es un tema interesante que me gustaría retomar, buscar por allí en mis archivos y a ver qué encontramos. Algo que seguramente debe estar muy actualizado con respecto a los sueños lúcidos. Bueno, pues para no distraerme del tema, hoy te platico, te repito, de qué sabemos de la intuición y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de entender de la manera correcta qué es la intuición. La intuición, de latín intuitio, que significa mirar hacia adentro, contemplar hacia adentro, que es como, ok, desde mi interior, por decirlo de alguna forma, está surgiendo una información que, si bien es cierto, no la he pensado justo en esa dirección,
pero me está llegando, es como una percepción profunda que surge cuando llegamos a conectar con nuestra verdadera esencia, porque, bueno, hay algunas personas que lo consideran como algo misterioso, algo metafísico, algo profundo, algo que tiene que ver con, pues con ideas así como que muy rebuscadas, pero no, simplemente la intuición no es una emoción, ni es un pensamiento racional, ni es algo que nosotros estemos pensando de alguna manera analítica. Ay, no sé por qué me lloró este ojo, me picó algo, llamen a la ambulancia, no, no es cierto. Eh, y nuestra percepción del mundo, en este sentido, se da a través de 4 canales principales. Cuerpo físico, que es donde la energía fluye entre los cuerpos, permitiendo una conexión vibracional, porque tenemos la impresión o nos da una correcta idea de con quién estamos hablando, de qué estamos hablando, o sea, como que es una conexión física porque tenemos conciencia de ello. Y luego viene la percepción de la mente, que nos conectamos a través del lenguaje, el pensamiento lógico, y que de alguna manera es lo que nos sirve para comunicarnos consciente y en tiempo real, por decirlo de una manera muy actualizada. Y luego viene la comunicación que hacemos con el corazón, que es la parte intuitiva de nosotros, como vamos a entenderlo, y que no solamente es un órgano, mi órgano que se llama corazón, sino es la conciencia amorosa. Algunos expertos, por ejemplo, leí alguna vez al doctor Deepak Chopra, entre otros, de cómo nuestro corazón es un segundo cerebro. El tercer cerebro se refiere Chopra al estómago, a los intestinos, bueno, en fin, es una forma de verlo, pero si lo vemos a través de nuestro corazón, percibimos así como las corazonadas famosas, te decía en la presentación del programa de hoy, que el melate famoso, esa lotería muy mexicana que se llama melate, o sea, porque melate el corazón, es como una decisión tomada por la corazonada, porque simple y sencillamente lo he hecho con el corazón. Es una interpretación y entonces nos permite conectarnos desde nuestro lado más humano, desde nuestro lado más compasivo, desde nuestro aspecto más intuitivo, o sea, desde nuestro interior, y viene la parte de la forma espiritual en que nosotros pensamos, o sea, estamos hablando de las diferentes formas en que nosotros percibimos al mundo, y la más interesante me parece que es la forma espiritual, o sea, el espíritu, independientemente de que algún día entendamos los humanos qué es realmente el espíritu, bueno, es el canal, el espiritual, menos desarrollado. Se entiende, ¿no? Entonces, ahí es donde reside la intuición, ahí es donde está, ¿cómo te lo digo para que se oiga muy correcto? Es donde está toda la información que nosotros requerimos en un momento dado para que podamos tomar decisiones que muchas veces la intuición funciona algo así como, ay, ya sé, y no lo piensas y lo haces y te da un buen resultado. Hay ocasiones en que dices, espérame tantito, déjame pensarlo con calma. Pues ahí ya no está interviniendo exclusivamente nuestro espíritu y nuestro corazón, sino también está interviniendo el razonamiento, el ego, lo que sabemos, las creencias, los prejuicios. Y entonces la intuición en este sentido espiritual es la forma de conciencia superior a la que se refería el doctor Chopra en su libro The Higher Mind, o sea, la mente más elevada, ¿no?
Y entonces esto nos permite acceder a verdaderas y profundas percepciones, ideas muy creativas muchas veces, que nos permite también tener esa imaginación, esa inspiración que de repente es diferente a la creatividad. O sea, no es lo mismo ser creativo a ser una persona que se permite inspirar por su intuición. Ahora, en ese sentido, queridos amigos, la intuición entonces es la capacidad de comprender o conocer algo de forma inmediata, como lo vamos a ver, pero mientras tanto te quiero pedir pues que me acompañes en el programa del día de hoy. Estamos iniciando el programa y déjame ver dónde estamos. Nos dice Daniel Gurrola Reinaga: buenos días, señor Marín. Sol Salazar nos escribe: excelente fin de semana, señor Marín. Pues muchas gracias a quienes se están conectando, a quienes nos acompañan ya en esta versión en vivo. Ojalá que puedan compartirla, ojalá que puedan también escribirnos sus comentarios en este chat en vivo que ya está activado. Y ojalá que pasen muchas cosas. Bueno, ese es mi deseo. Y mientras tanto, me permito rápidamente ir a una pausa y regresar con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que poquito antes de empezar a explicar lo que es la intuición experta, porque también hay intuición normal, vamos a decirlo de esa manera, porque pues es interesante conocer las diferencias que hay entre intuir, pensar en algo aparentemente de la nada, y por el otro lado razonar, o sea, hacer hincapié en nuestra capacidad muy humana de razonar, o sea, el racionamiento o el raciocinio, que es ese proceso a través del cual la lógica nos dice, pues, si 1 más 1 es 2, entonces quiere decir que si le agrego 1 más, entonces son 3. Esa es la lógica, esa es la matemática. Pero la intuición funciona de otra manera, en otro orden y con otros resultados que pueden resultarnos muchas veces, resultados que nos resultan, qué cosas, ¿no? Uno a veces se tropieza con el lenguaje, pero son resultados que vienen después de analizarlo. Y por el otro lado, cuando no lo analizamos y lo sentimos, lo percibimos, nos da una corazonada, lo intuimos, pues, entonces el resultado es distinto, como vamos a verlo. Ahora, fíjate que en cierta forma, la intuición es una manera de conocimiento que surge repentinamente y muy a menudo se describe como presentimiento. Tengo un feeling, o sea, tengo un presentimiento, que es la traducción literal de feeling o corazonada o intuición, y entonces se basa en la experiencia pasada, se basa en el conocimiento acumulado, se basa en el expertise que tengamos con respecto a lo que ya hemos hecho, procesado por la mente inconsciente, que pues es allí donde me parece, espero no cometer una
burrada, que es donde se va archivando toda nuestra historia en nuestro subconsciente. O sea, si pudiéramos, no sé si se puede hacer, por supuesto, pero en una especie de película de ciencia ficción, pudiéramos sacar todo el archivo mental que está en nuestro subconsciente para ir viendo, mira, el día que nací estaba esto, después 10 años que tenía mi cumpleaños número 10, invité a fulanito, ¿no? Y lo ves, no me acuerdo de esta persona, y así, ¿no? O sea, la memoria. Entonces, yo creo que dentro de las características de la intuición más conocidas, las que se hablan de una manera muy natural, muy normal, está precisamente la del conocimiento inmediato. Porque la intuición, tal y como quisiéramos que la utilizáramos todas las personas, nos permite conocer y comprender algo de forma inmediata, de forma rápida, sin necesidad de un análisis lógico, como te explicaba, simplemente porque decimos, ok, así lo voy a hacer, se me ocurre. Y a veces nos preguntan, ¿y cómo supiste? Sé, simplemente porque lo sé, porque se me ocurrió, porque vino de adentro, porque lo intuí. O cuando intuimos, por ejemplo, a propósito del melate, que, ok, tú marcas los números que tu corazón, tu intuición te dice, a lo mejor no te ganas nada, pero también la gente que lo hace así también pues tiene su premio, tiene su recompensa, porque sabes, la intuición no es mágica. O sea, no quiere decir que porque tú intuyas algunos números de lotería o porque tú intuyas que te vas por aquí, que te vas por allá, no todo el tiempo es precisa y no es mágica, por decirlo correctamente, porque aunque puede parecer la intuición muy misteriosa, y que eso es justamente el sentido que muchas personas le dan a la intuición, como, uy, ¿a poco sí se te ocurrió? ¿De dónde se te ocurrió? ¿Y cómo es que se te ocurrió tal cosa? Imagínate, qué bueno que se te ocurrió. Y entonces la intuición es una función del cerebro que procesa información de manera inconsciente. O sea, independientemente de lo que dicen muchos expertos, muchos filósofos antiguos y actuales, ¿cuál es el origen de toda esa información? Bueno, Platón ya en su época aseguraba que había una especie de universo, en un lugar donde estaban todas las ideas posibles, habidas y por haber, y entonces nosotros lo que hacíamos, de acuerdo a la filosofía platónica, pues simplemente lo tomábamos y de ahí como que lo aplicábamos aparentemente de manera inconsciente, pero es un proceso que, por cierto, podemos ir entrenando a nuestro cerebro en la medida en que comprendamos cómo se entrena un cerebro, pues con la práctica, con el método de insistir una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. La repetición es parte muy interesante acerca de la forma en que el cerebro se moldea. Se me fue la palabra. Bien, pero el caso es que la intuición se alimenta de experiencias previas, de conocimientos acumulados, de todo ese archivo que vamos acumulando a través de los años y que se procesa en la mente inconsciente, porque es ahí donde están todos los programas, tus patrones de conducta, tus hábitos, tus creencias, tus prejuicios, todo está allí y surge y sale cuando de repente ni siquiera le tenemos que dar una orden al cerebro para decir, ¿por qué te enojas? No sé. Y no tenemos ninguna idea correcta y concreta de por qué nos enojamos, porque simplemente es un mecanismo, es un hábito, es una reacción que viene desde nuestro cerebro reptiliano, por decirlo de alguna manera,
que nos repite el programa una y otra vez. ¿Por qué te enojas? Porque así soy yo. ¿Y por qué eres así? Porque yo me enojo. Y es un círculo vicioso que lamentablemente muchísimas personas en la vida y en el mundo no saben cómo corregir. Entonces, puede manifestarse la intuición de diferentes formas, por ejemplo, un presentimiento, una sensación física, o cuando las mamás y las abuelitas, ay, no sé, tuve un presentimiento, algo le va a pasar a este muchacho, y entonces como que un nudo en el estómago, la respiración agitada, o una idea repentina que pueden ser manifestaciones de la intuición. ¿Cómo se da esto precisamente? Bueno, yo creo que me voy a permitir hacer una breve pausa. Nos dice Marta López Lagarda, qué bueno que nos escribe, dice, excelente fin de semana, señor Marín, un saludo cordial. Igualmente de aquí para allá, un saludo para todos, ojalá que los pudiera abarcar a todos, pero son muchos. Bueno, ahorita no son muchos los que están conectados, pero te he platicado que las estadísticas de Facebook nos van dando a lo largo del día los números que se van agregando, de tal manera que pues siempre me ha gustado cerrar la noche viendo los números que nos dice Facebook. Y por ejemplo en el programa de lunes cerramos, híjole, no tengo el dato aquí anotado, pero con poco más de 400 vistas del programa del lunes, lo cual pues no está mal, ¿no? Yo intuía que algo así podía pasar. Bueno, a propósito de intuición. Queridos amigos, yo soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado hay también una llamada intuición experta. De acuerdo a lo que estuve analizando y mis fuentes de información, por ejemplo, el psicólogo Mario Arrimada, así se llama, nos dice algo muy interesante acerca de los dos sistemas de pensamiento que tenemos los humanos, y que nos dice la forma en que desarrollamos pensamientos e ideas. De acuerdo con los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman, los pensamientos se crean por medio de dos sistemas cognitivos antagónicos que se exponen a continuación, nos dice. El sistema 1 es la manera de pensar rápido y de manera intuitiva. En eso consiste la intuición, o sea, rápido, intuitivamente, no hay razonamiento, lo hacemos, lo decimos y lo decidimos prácticamente en el momento. Y este sistema de pensamiento sirve para procesar lo que nos rodea y para buscar protección, porque de repente intuitivamente pensamos, no, se me hace que no es por allí, nos permite sentir miedo, nos permite escapar de algo que no conocemos. Y muchas veces quienes tienen desarrollada este tipo de intuición o de pensamiento rápido de manera intuitiva, por ejemplo, la gente que no contesta llamadas, que no conoce sus números de origen y que de repente dices, no, como que no me late, y no, pues entonces ahora el sistema 2 es el pensamiento lento y reflexivo, en donde interviene por supuesto el razonamiento, la lógica,
algo más elaborado, por decirlo así, porque es analítico, nos permite pensar los pros y los contras, vemos esto sí, esto no, vale más que sí, de acuerdo a mi experiencia pasada, y que nos va permitiendo ir tomando decisiones que consideremos correctas. Le damos vueltas en la cabeza a las ideas, incluso fíjate cómo, te voy a poner un ejemplo muy chistoso, pero al mismo tiempo es muy interesante. Hace unos minuticos, mientras yo me preparaba para venir aquí guapo y atractivo a este programa, oí una canción en la radio, en el despertador, lo puse y ¡pac!, se prende con una estación. Oí una canción muy antigua, muy vieja, setentera por allí, y yo dije, ¿cómo se llama? 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 ¿Cómo? Bueno, pues ya me metí a bañar y pensaba así de repente cómo se llama y tarareaba ciertos pedacitos, la letra y todo. El caso es que para cuando ya estaba terminando de darme un baño, recordé, se llama así. Entonces, ese es el pensamiento lento, reflexivo, que nos permite darle vueltas a la cabeza, conseguir recordar el nombre de esa canción, porque pues ahí está. Y por eso decimos, ay, espérame tantito, lo tengo en la punta de la lengua, ahorita me acuerdo, y ya te acuerdas de cómo se llama, dónde estabas, cómo se llama esa ciudad, cómo se llama esa persona. Y entonces, ahora, la intuición experta en ese sentido es la facultad para encontrar una buena solución ante una determinada situación con mucha rapidez que tienen los profesionales con una amplia trayectoria. Déjame explicártelo. La intuición experta es cuando tú ya estás acostumbrado o acostumbrada a tener soluciones, muchas veces, muchas de ellas intuitivas. O sea, por ejemplo, a mí me encanta en lo personal ver a personas que cuando tú les planteas una situación, un problema, inmediatamente tienen la solución. Sí, está bien, ya sé cómo lo vamos a hacer. Okay, o sea, si te pones a preguntarte a qué parte de su archivo mental recurrió esta persona para saber la respuesta tan rápido, bueno, eso es de alguna manera explicada muy torpemente lo que es la intuición experta. O sea, la gente que tiene mucha experiencia, cuando se dan estos datos y que la gente aparentemente no necesita razonar porque está convencido, está resuelto, a que ha pasado varias veces por numerosos problemas muy similares y tiene una amplia experiencia en encontrar soluciones porque ya las ha tomado. En muchas ocasiones ha tenido la experiencia de tomar precisamente soluciones con respecto al tal o cual cosa, y entonces le permite esta intuición experta reconocer el problema y seguidamente encontrar la solución correspondiente en cuestión de segundos. Y es lo que hace la mayoría de la gente que tiene experiencia en alguna actividad, en alguna, no sé, en alguna chamba, en algún trabajo, ¿no? Si tú, por ejemplo, le preguntas a un experto en mecánica, un experto en refrigeración, un experto en problemas de aparatos electrónicos, y luego tiene la solución, no tiene que buscar, a ver, déjame revisar el libro, cómo está la cosa, y de acuerdo a esto, y bla, bla, bla. No, simplemente, ¡pum!, tienen una solución que muchas veces es la solución correcta. Y entonces es lo que te digo, que siempre me ha parecido admirable, siempre me ha parecido muy interesante acudir o preguntarles a personas que suponemos, bien hecho, que son expertas y que inmediatamente tienen una respuesta, que no dudan, que tienen la información correcta, la información justo en la forma en que nosotros la requerimos. A eso se le conoce como intuición experta. Ya sabemos lo que vamos a hacer porque, es más, intuitivamente muchas veces sabemos que esa solución y esta otra solución
no aplica a este problema. Y lo interesante es saber por qué sabía yo que esta solución o esta otra solución no era la solución para este problema. Bueno, por mi intuición experta de decir, ok, pero no es exactamente lo mismo, este motor o esta prenda o esta cosa es ligeramente distinta. Y como me decía el otro día una persona, es que no todos los aparatos de aire acondicionado son iguales. Y uno dice, ¿cómo? O sea, efectivamente tiene mucho que ver, fíjate qué curioso para que lo tomes en cuenta, la forma en que uno trata a sus aparatos domésticos, ¿lo puedes creer? O sea, si tú le das un uso agresivo, exigente y todo lo que tú digas y mandes y sobrecargas el trabajo de un aparato, de un appliance, ¿cómo se llama? Un aparato doméstico, pues entonces no sé cómo explicarlo, pero solamente ellos lo saben hacer. O sea, la intuición de que tienen la solución de tal o cual problema, porque incluso yo le preguntaba, o sea, cuando tú vas a darle un servicio a una persona a su casa, ¿ves cómo es la persona para darte una idea de cómo trata ese aparato? Y me dijo, pues no lo había pensado así, pero sí. Entonces, ¿qué es la intuición? Bueno, queridos amigos, vamos a ver. Y bien, pues es el momento de hacer una nueva pausa. Claro que sí, estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, por el otro lado, la intuición no sustituye al razonamiento. No quiero decir que quienes son intuitivos y tienen muy desarrollada esta habilidad de la conciencia, porque es algo que debemos ir aprendiendo a desarrollar. O sea, no sé, no podría decir yo que las personas nacemos con esa capacidad de ser intuitivos. Claro, hay quienes dicen, y me imagino que lo dicen con todo conocimiento de causa, de que todos tenemos esa habilidad, todos tenemos esa función en alguna parte de nuestro subconsciente o nuestro espíritu o nuestro corazón, nuestra alma, que nos permite estar en sintonía con el gran conocimiento infinito del universo. A eso se refería Platón con el nivel de las ideas, ¿no? Entonces, sin embargo, aunque no sustituye al razonamiento, la intuición es una herramienta muy valiosa para complementar y para enriquecer la toma de decisiones, porque hay ocasiones en que se nos ocurre una solución, se nos ocurre una idea, y de repente alguien que esté contigo, por ejemplo, te dice, ay, ¿y en qué te basas para tomar esa decisión? Y entonces es cuando empieza el razonamiento. La idea surgió de no sé dónde, intuitivamente, y después haz de cuenta que ponemos las piezas sobre la mesa para analizar todas y cada una de las piezas y encajarlas y ponerlas como la forma en que necesitamos que estén las piezas, digamos, armadas, por decirlo así. Ahora, este aspecto de la intuición como complemento del razonamiento
Es lo que se utiliza comúnmente en la escuela, en los laboratorios científicos, porque imagínate, si no fuera por la intuición, no tuviéramos casi nada de lo que los humanos disfrutamos. Intuitivamente alguien supuso que un automóvil podría funcionar con gasolina, con hidrógeno, con electricidad, con agua, en fin, con cualquier combustible que incluso del aceite de comer, hasta donde yo he oído y leído, se puede hacer combustible. Eh, ¿Qué hubiera pasado si quien algún día dijo, ok, déjame ver, a ver, déjame probar, a ver cómo funciona este motor, le voy a echar gasolina o algún combustible y entonces empieza a funcionar? Ah, no estaba tan equivocado, quiere decir que por aquí es, y entonces se fue desarrollando la industria. A la fecha tenemos autos que son nada menos que perfectos, no, independientemente de el carrito que tú tengas, es tecnología pura y a través de los años intuitivamente se le fueron agregando cosas. Por eso algunos anuncios de automóviles, de casas, de muebles, dicen intuitivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos va a dar la capacidad de ser intuitivos? No, fue pensado en que intuitivamente suponemos que para mayor comodidad del usuario y del cliente y del automovilista, va a ser más cómodo manejar así que manejar allá. Y fíjate cómo, incluso en asientos ergonómicos, ¿no? Por ejemplo, esta silla a mí me parece muy cómoda porque como que se moldea a mi espalda, a mi cuerpo, y al cabo de la hora que estoy aquí sentado, pues no me canso mucho, pero pues me permite tener la, ¿cómo se dice? Pues la actitud correcta, no la actitud, bueno, es lo de menos, sino la forma en que mi cuerpo está intuitivamente bien, como se lo imaginaron los que diseñaron este mueble. Ahora, dedicar tiempo a la meditación o simplemente a la quietud, a la observación, a la reflexión de uno como persona mentalmente puede ayudar a sintonizar con las señales intuitivas, porque parece ser que la primera característica de la intuición es que estemos en silencio, en calma. De repente, ¡pum!, se nos ocurre algo y lo echamos a andar, si es que no somos muy flojitos para eso, ¿no? Ahora, hay que prestar atención a las sensaciones físicas que pueden revelar información importante, porque la intuición, al mismo tiempo que la espiritualidad, no es algo que nosotros pensemos razonadamente con palabras, ¿sabes? Sino más bien es con emociones, con sensaciones, con estar seguros de que si, por ejemplo, sentimos alegría o sentimos tristeza o de repente sentimos cansancio en las piernas o nos duele el cuello o los brazos de plano no los podemos mover porque el manguito rotador está adolorido. Y entonces fíjate bien cuáles son las señales de tu cuerpo que te están diciendo, oye, muñeco o muñeca, y si pones más atención en esto, y entonces uno, por ejemplo, el caso más típico que nos dan los expertos es que si tú tomas una decisión, intuitivamente dices, ¿qué pasaría si hago esto? Y te empiezas a sentir bien, hay una sensación a nivel del corazón que te ensancha, que te hace sentir pleno. Entonces es muy probable, dicen los expertos, que sea una decisión correcta. En cambio, si tú dices,
¿será bueno hacer esto? Ay, no sé, tengo miedo, no sé qué. Y empiezas a sentir así angustia, miedo, como que se te oprime el cogote y no sabes qué es lo que está pasando. Entonces es muy probable que sea una mala decisión. No la tomes. Y entonces así funciona la intuición. Escuchando al cuerpo, sabremos exactamente si lo que estamos decidiendo es bueno o es malo en muchas ocasiones. Ahora, ¿es confiable la intuición? ¿Realmente podemos confiar en nuestros instintos? ¿Podemos confiar en nuestras corazonadas? Bien, pues me parece que tenemos algo muy interesante todavía que platicar aquí, queridos amigos. Mientras tanto, pues me tomo la libertad de ir a una pausa y regreso. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que uno de los trabajos más interesantes de los terapeutas, los psicólogos, los coaches, es precisamente la intuición. En mi trabajo de coach he aprendido a distinguir que cuando nos basamos en la mente racional que limita el conocimiento, limita las respuestas que una persona puede tener, porque, por ejemplo, hace unos días una persona me comentaba que en alguna ocasión asistió él a una terapia, pero resulta que como que, por decirlo con palabras muy callejeras, como que no le entraba el conocimiento, la solución, como que no, terminó no gustándole porque el terapeuta me dijo, era como que muy teórico. O sea, y a veces haz esto y te voy a encargar que sumes 2 más 2 y que este cartoncito lo pongas aquí, que arma este rompecabezas. O sea, como que ay, no soluciona mi problema, decía este hombre. Entonces, creo que cuando la solución estuviera más allá de los desafíos de la lógica, o sea, el coaching transpersonal, que es a lo que yo me refiero, es ese tratamiento que nos permite percibir lo que no se dice con palabras, entendiendo que muchísimas veces es mucho más sincero, mucho más preciso el lenguaje no verbal que lo que uno dice. Dicho de otra manera, el terapeuta, el coaching que es transpersonal o el coach transpersonal está leyendo al mismo tiempo lo que dice la persona y lo que dice su cuerpo de esta persona. Entonces, intuitivamente se trasciende precisamente porque empezamos a detectar bloqueos mentales, bloqueos emocionales, bloqueos energéticos que probablemente estén impidiendo a esta persona en cuestión de que pueda percibir correctamente lo que le está causando algún tipo de problema, algún tipo de o tomando decisiones no muy correctas, no muy buenas para su bienestar. Y sobre todo, ¿sabes? Cuando no se da cuenta de que tiene esos bloqueos emocionales. Un ejemplo de un bloqueo emocional podría ser: yo no sé por qué lloro tanto. Ok, imagínate poder ver con toda claridad, con mucha precisión,
tanto intuitivamente como razonadamente, ¿por qué una persona llora? Bueno, pues algún bien intencionado buen samaritano podría decir, bueno, lo que pasa es que tú eres muy sensible, lloras por cualquier cosa, te educaron desde muy pequeño de una manera muy sobreprotectora, y empieza el razonamiento, ¿no? Pero aquí lo interesante, ¿qué es lo que provoca el llanto de esta persona? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve a sí misma? ¿Qué recuerdo le trae la voz de esa persona que le hace llorar? ¿O qué recuerdo le trae esa idea, ese sentimiento, esa canción, esa película, esa imagen, esa persona, ese lugar que le recuerda algo que le hace llorar? Bueno, entonces encontramos, por ejemplo, que lo que le hace llorar no es que sea muy sentimental, sino que tiene una imagen, tiene una vivencia, tiene una experiencia no muy grata o tal vez muy cargada a la parte sentimental de una persona, que provoca el llanto fácil porque se le han acumulado emociones que le, ¿cómo te digo?, que le llevan a una parte en donde su energía ya no le sirve para sostener su confianza, su poder interior, y la intuición en el coach simplemente nos permite hacer preguntas que surgen de una comprensión que va mucho más allá de la mente, que son cosas que de repente no sabemos que. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando las personas me dicen, no lo había pensado de esa manera, está bien. Y entonces uno propone, y si lo haces, ¿cómo te ves tú haciendo esto? Que yo sé que no lo has hecho, pero ¿cómo te sientes haciéndolo? Me parece bien, buena idea, no se me había ocurrido. Y entonces conectamos con su vida emocional desde la parte intuitiva, que como ya lo habíamos dicho al principio, tiene que ver con el corazón, con la corazonada, con la conciencia amorosa de la persona, y encontrar, como lo hizo el mismo Martin Seligman, autor de la psicología positiva, que en realidad la psicología positiva trabaja mucho más con los sentimientos, con las emociones del ser humano de acuerdo a su manera de ser. Por eso es tan importante platicar personalmente, ya sea a través de línea o ya sea presencialmente con la persona, para que podamos entender, leer, ver y escuchar cuáles son sus planteamientos, para saber, incluso en el tono de voz de la persona cuando te plantea un problema, está allí ya una posible solución. Esa es la parte intuitiva de la terapia. Cuando decimos, ok, esta persona posiblemente no se esté dando cuenta que la causa de su llanto es aquella vivencia que no supo cómo guardar, no supo cómo archivar, o tal vez la archivó en el lugar incorrecto, y entonces practicar la observación. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Nos expresa muy claramente en qué lugar de sus múltiples sentimientos está guardado ese archivo, y por qué le produce dolor, angustia y llanto justo cuando habla de corazón, cuando habla de familiares enfermos, cuando habla de hijos ausentes o mal portados. Y entonces, como ves, no es la persona en sí la que te hace llorar, sino el sentimiento que te produce, el sentimiento que te provoca, y con qué lo conectas tú interiormente. Con tu mamá que no te daba de comer a tiempo, con tu papá que nunca te quiso y siempre te golpeó, ¿con qué lo conectas? Y entonces conectar con el espíritu o con la parte no racional de una persona nos permite tener una especie de escucha activa,
no solamente en el lenguaje verbal, sino también en el lenguaje corporal y principalmente en el lenguaje energético de la persona. Y tú dirás, ok, ¿y cuál es el lenguaje energético? Lo que te está transmitiendo esa persona, ya sea en línea, porque tú dirás, ay, ¿a poco sí te transmite algo de energía una persona en línea? Pues nada más es cuestión de observar sus ademanes, sus gestos, la forma en que dice, la voz, todo, y te haces una idea muy correcta, muy clara, muy precisa de qué es lo que a esta persona le duele o le preocupa. Bien. Déjame ver aquí cómo está la situación. Nos dice, bueno, ya leímos los comentarios de nuestro público. Muchas gracias por hacernos estos comentarios en vivo. Yo voy a la última pausa del programa del día de hoy. Soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, ser intuitivos es como, a veces me lo planteo así como una especie de regalo que nos damos cuando tenemos conciencia de que el raciocinio o la mente racional o la mente consciente no es todo lo que tenemos. Por fortuna tenemos varias formas de entender lo que es la mente, lo que es la comprensión, lo que es la conciencia de lo que estamos haciendo, de quién somos, de dónde estamos, de lo que esperamos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Y todo eso es un conjunto de sentimientos que, si bien es cierto, tienen mucho que ver con la autoestima. La autoestima es eso, es un conjunto de sentimientos, sentimientos de valía personal, sentimientos de autoconfianza, de autorrespeto, etc. Entonces, cuando conjugamos y equilibramos y administramos correctamente todos esos sentimientos, o sea, más bien dicho, cuando administramos correctamente todo eso que somos, entonces debemos también aprender a administrar la parte que somos, pero no estamos conscientes de que lo somos. Por ejemplo, la intuición. O sea, ¿cómo se nos ocurrió tal cosa? ¿Cómo pensamos en tal cosa si no estaba dentro de mis alcances o ni siquiera me lo imaginaba? Tenía la sensación de que algo así podía suceder, pero no estaba correctamente seguro. Bueno, pues todas estas cosas nos permiten de alguna forma entender que debemos de confiar en eso que llamamos corazonada. Tenemos que darle la atención que merece, aunque la descartemos al ratito. No pasa nada si te equivocas. No pasa nada si tu intuición no era la correcta. Simplemente prestar atención a las señales no verbales. Cuando la gente hace algo, te dice una cosa, pero está demostrando otra con la forma en que lo dice, con su tono de voz, con sus ademanes, o sea, lo que llamaríamos la intuición interpersonal, que es como
¿cómo te diría? ¿Cómo percibimos a los demás para darnos cuenta si son confiables? O sea, una persona te puede decir, no, 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 por supuesto que sí, confía en mí. ¿Tú crees que si yo no te quisiera, no haría esto? ¿O tú crees que soy capaz de hacerte esto? Y bla, 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 y bla, bla, bla. Y entonces la intuición te permite, ay, no sé por qué, pero se me hace que esta persona me está mintiendo. Hazle caso a tu intuición. Claro, no quiere decir esto que te vayas a ser una persona totalmente desconfiada, que no creas en nadie, que no confíes en nadie. Sería muy absurdo. Pero sí cuidarte de pues que no te vayan a enganchar con cosas que no son reales. Sobre todo, ¿cómo te lo digo? Para que no creas a la primera de cambios en las personas mentirosas, las personas no confiables, sobre todo las que tienen algún tipo de fama de ser muy engañabobos, ¿no? Entonces, la intuición en ese sentido es una herramienta valiosa que puede ser desarrollada, te repito, puede ser desarrollada y utilizada para tomar mejores decisiones y para comprender mejor el mundo que nos rodea de una manera mucho más experta, mucho más, ¿cómo te digo?, útil, ¿no? Esa sería la palabra, porque si nosotros imaginamos lo que queremos hacer, o sea, tú tienes una idea de lo que vas a hacer el día de hoy y te entregas a la sabiduría del universo, permíteme decirlo de esa manera, aunque no esté en tu forma más regular de actuar y de creer. Imagínate que tú crees en que tu guía principal cada día será tu espíritu, el espíritu universal, Dios, si quieres llamarle así. Entonces hay mucha gente que se encomienda, Dios ilumina mi camino, bendice mi día y que todo salga muy bonito. Muy bien. Entonces cuando tú haces eso, perdona mi ignorancia, pero no sé si Dios o el universo o la Santísima Trinidad o tu Santísima Mamá a través de la intuición te dice, vete por aquí, vete por allá, no te vayas por aquí, no te vayas por allá. ¿Quién o qué nos está indicando todos los días por dónde sí irnos y por dónde no irnos? Excelente pregunta. ¿Será tu corazón? ¿Será tu estómago? ¿Será tu cerebro? ¿Será tu inteligencia emocional? ¿Serás tú, que eres una lindísima persona y nunca se equivoca? ¿Quién sabe? Pero lo que sí estoy seguro es que cuando estamos tratando de entender qué nos rige, claro, uno puede hacer toda una historia filosófica acerca de la autonomía de uno como persona. O sea, ¿por qué me muevo yo por mí mismo? ¿De dónde me llega mi energía, mi vida, mi energía vital? ¿Por qué no tengo hilos que me están conduciendo como si fuera una marioneta y que me están diciendo vete por aquí, vete por allá? Todo lo intuyo. Es mi libre albedrío el que me dice, mi corazonada me late por aquí, más bien por allá. No voy a hacer esto. Y a veces, por no hacerle caso a nuestra intuición o por hacerle demasiado caso a nuestra intuición, no hacemos nada. Entonces, si la línea de pensamiento es un pensamiento rápido, intuitivo, que no requiere de razonamiento, simplemente, ok, ya sé lo que voy a hacer, y lo haces, y te vas a dar cuenta que los resultados son magníficos, pero si es, ok, no, vale más que no, espérame tantito, déjame pensarlo, y entonces ya te dedicas a razonar y a darle la característica de pensamiento lento, pensamiento no intuitivo, simplemente es un pensamiento razonado que te permite decir, ok, esto está bien, estas pueden ser las consecuencias, y esto puede ser lo bueno y esto puede ser lo malo. Ambos están bien,
Ambos son formas de pensamiento, el intuitivo y el lento, que es más razonado, quise decir. Bien, pues entonces me permito ver aquí nuestra página de radioterapia directo a la conciencia para que pues podamos agradecer con muchísimo gusto a nuestro público que se ha conectado el día de hoy y que nos ha hecho el gran favor de darnos su like. Nos dice Esmeralda Sotelo, Airam González, Tona Miranda, Alejandra Morales, Verónica Casillas, Lupita Barajas Telles, Enrique Orozco Espinosa, Verónica Alcaraz Marta López Lagarda, Salomé de la Rivera, Sol Salazar, Kimberly López, Daniel Gurrola Reinaga y yo. Me doy mi like. Bien, pues muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en este magnífico día, hoy viernes 18 de julio del 2025. Nos veremos aquí el próximo lunes, Dios mediante. Y pues mientras tanto, lo único que me resta es decirles que tengan un excelente fin de semana, buen día y cuídense mucho y por favor sean felices, pero sean inmensamente felices. Chao, hasta el lunes. Hoy me levanto con fuerza y decisión. El universo escucha mi